Buenos días, niños. Bienvenidos a la segunda clase de Lengua y Literatura. El tema que repasaremos hoy es el verbo. ¿Qué es el verbo? Recordemos, los verbos son acciones, palabras que nombran las acciones que realizan las personas, los animales y las cosas, como hablar, comer, dormir, etc. Además, el verbo tiene número, lo cual se refiere a la cantidad de seres que realizan la acción, y persona, que se refiere a quién realiza la acción. Número puede ser singular y plural, y la persona puede ser primera, segunda o tercera persona gramatical, dependiendo de quién realice la acción. Entonces, repasemos. Número del verbo se refiere a la cantidad de seres que realizan la acción. Es singular cuando el verbo o la acción está siendo realizada por un solo ser, sea este una sola persona, un solo animal o un solo objeto o cosa. Por ejemplo, Pepe lee. Al decir lee, entendemos que este verbo está en número singular y por tanto la acción está siendo realizada por un solo ser, en este caso, un solo niño. Pipo duerme. De igual manera, al decir duerme, entendemos que este verbo está en singular y por ende está siendo realizado por un solo ser, en este caso, un perrito. Y la escoba barre. Al decir barre, nos damos cuenta que el verbo está en número singular y por ende está siendo realizado por un solo ser, en este caso un solo objeto, una escoba. Y número plural es cuando la acción está siendo realizada por más de un ser, es decir, por más de una persona, por más de un animal o por más de un objeto o cosa. Por ejemplo, los niños leen. Al decir el verbo leen, comprendemos que esta acción está siendo realizada por más de un ser, en este caso, por más de un niño. Los perritos duermen. Al decir duermen, comprendemos también que este verbo está en plural, es decir, está siendo realizado por más de un ser, en este caso, por más de un perrito. Y las escobas barren. Barren de igual manera nos da a entender que es un verbo en plural, por tanto está siendo realizado por más de un objeto o cosa, en este caso una escoba. Entonces, como estábamos repasando, el verbo también tiene persona. La persona gramatical del verbo se refiere a qué ser o seres están realizando la acción, es decir, quién realiza la acción. Puede ser primera, segunda o tercera persona gramatical. Ahora veremos. La primera persona gramatical del verbo es cuando la acción está siendo realizada por el hablante, es decir, que quien realiza la acción está hablando o mencionándola. En singular, la primera persona es yo y en plural, nosotros. Por ejemplo, conjugando el verbo estudiar, en singular quedaría estudio. Yo estudio. Y en plural quedaría estudiamos. Nosotros estudiamos. Porque al decir estudio y estudiamos, nos da a entender que esta acción o verbo está siendo realizada por la persona que habla, es decir, por el ser hablante.
La segunda persona gramatical del verbo se refiere a cuando la acción está siendo realizada por el oyente, es decir, que el que realiza la acción, en este caso, ya no es el que habla, sino el que escucha. Y en singular sería tú y en plural vosotros. Continuando con el ejemplo anterior, sería estudias en singular, tú estudias. Y en plural, estudiáis, vosotros estudiáis. Porque al mencionar estudias y estudiáis, comprendemos que quien está realizando la acción está presente, es decir, está escuchando al que la menciona. Y la tercera persona gramatical del verbo es cuando la acción está siendo realizada por un ser diferente al hablante y al oyente. Es decir, cuando está siendo realizada por un ser que no es el que habla ni el que escucha la acción. En singular, la tercera persona gramatical del verbo es él y ella. Y en plural, ellos y ellas. Volviendo al ejemplo anterior, el verbo estudiar en tercera persona del singular quedaría estudia. Él estudia o ella estudia. Y en plural, estudian. Ellos estudian o ellas estudian. Porque al decir estos verbos, estudia y estudian, comprendemos que la acción está siendo realizada por un ser diferente. Es decir, que no la está realizando la persona o el ser que escucha ni el que habla. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Van a conjugar en sus cuadernos el verbo comer para las diferentes personas gramaticales y números. ¿Cómo quedaría este verbo para la primera persona del singular? Vamos. Muy bien. Como. Yo como. ¿Cómo quedaría este verbo para la segunda persona del singular? Perfecto. Comes. Tú comes. ¿Y cómo quedaría este verbo para la tercera persona del singular? Muy bien. Come. Él come o ella come. Ahora, ¿cómo quedaría este verbo para el número plural? Veamos. La primera persona del plural quedaría excelente. Comemos. Nosotros comemos. Para la segunda persona del plural, ¿cómo quedaría? Correcto. Coméis. Vosotros coméis. Y para la tercera persona del plural, ¿cómo quedaría este verbo? Muy bien, chicos. Comen. Ellos comen o ellas comen. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Van a escribir en sus cuadernos el verbo correspondiente de acuerdo a la persona y número indicados. Vamos a trabajar con el verbo cantar. Conjuguen este verbo para la primera persona del plural. ¿Cómo quedaría? Vamos. Muy bien. Cantamos, porque la primera persona del plural es nosotros. Entonces, quedaría nosotros cantamos. Correcto. Ahora, ¿cómo quedaría conjugado este verbo para la segunda persona del singular? Muy bien. Cantas, porque la segunda persona del singular es tú. Y quedaría tú cantas. Muy bien. Por último, ¿cómo se conjugaría este verbo para la tercera persona del plural?
Excelente, chicos. Cantan, porque la tercera persona del plural es ellos o ellas. Y quedaría ellos cantan o ellas cantan. Muy bien. Ahora recordaremos los tiempos del verbo. Esto se refiere a en qué momento se realiza la acción. Los tiempos del verbo son presente, pasado y futuro. Presente se refiere a cuando la acción se está realizando en este momento, es decir, ahora. Pasado se refiere a cuando las acciones ya fueron realizadas, es decir, antes. Y futuro es cuando las acciones se realizarán, es decir, mañana. Revisemos ejemplos de verbos en tiempo presente. Yo leo, tú corres, él o ella aplaude y ellos bailan o nosotros bailamos. Estos verbos están en presente porque la acción se está realizando en este momento. Ahora veamos cómo quedarían estos verbos en pasado. Yo leí, tú corriste, él o ella aplaudió, ellos bailaron o nosotros bailamos. Estos verbos están en pasado porque indican acciones que ya fueron realizadas. Y en tiempo futuro, estos verbos serían: yo leeré, tú correrás, él o ella aplaudirá y ellos bailarán o nosotros bailaremos. Estos verbos están en tiempo futuro porque indican acciones que aún no han sido realizadas, es decir, que se realizarán. Como último ejercicio de la clase de hoy, van a escribir en sus cuadernos la conjugación del verbo que les indique de acuerdo a la persona gramatical y número correspondiente. Vamos a trabajar con el verbo soñar y en tiempo pasado. Vamos, escriban la conjugación de este verbo para la primera persona del singular. ¿Cómo quedaría? Muy bien, soñé. Yo soñé. Y para la primera persona del plural, ¿cómo quedaría conjugado este verbo? Excelente. Soñamos. Nosotros soñamos. Es decir, ya realizamos la acción. Tiempo pasado. Ahora, ¿cómo quedaría conjugado este verbo para la segunda persona del singular? Vamos. Correcto. Soñaste. Tú soñaste. Y para la segunda persona del plural, ¿cómo quedaría conjugado este verbo? Muy bien. Soñasteis. Vosotros soñasteis. Es decir, ya realizaron la acción. Tiempo pasado. Muy bien. Y para la tercera persona del singular, ¿cuál sería la conjugación de este verbo? Vamos, escríbanlo. Correcto, chicos. Soñó. Él soñó o ella soñó. Y para la tercera persona del plural, ¿cuál sería la conjugación del verbo? Muy bien. Soñaron. Ellos soñaron o ellas soñaron. Es decir, que ya realizaron la acción. Tiempo pasado. Muy bien, chicos. Hemos llegado al fin de la clase de hoy. Ya recordamos qué es el verbo, número y persona del verbo y tiempos verbales.
Ahora, de tarea, van a realizar un taller. En sus cuadernitos van a completar la siguiente tabla conjugando los verbos indicados según corresponda para la persona gramatical y número del verbo. Los verbos con los que van a trabajar serán cocinar, que lo van a conjugar en tiempo presente, toser en tiempo pasado y escribir en tiempo futuro. Suerte, chicos. Nos vemos la próxima clase.